General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Llegamos al viernes, gracias por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado toda esta semana y esperamos que en las próximas horas se quede aquí también con Hechos AM de Canal 12, junto a Carlos Artigas, su servidor, y Paola, que cierra una semana, Paola, ¿sí? Así es, primera semanita. Recuerden que Lorena solo está disfrutando de unas vacaciones. ¿Sí? ¿Qué tal te has sentido la semana, Paola? Pues bastante Sí, de nerviosa verdad, al principio, ya ayer ya un poquito todo. más tranquila. La madrugada no me cuesta mucho, ¿No? pero aquí a la parte Eso es bueno, fíjate, eso ya es bastante. Fíjate cómo fue a la par de... de dos señores expertos, profesionales de Canal 2, entonces sí bueno, me pongo un dice por poquito Romeo. nerviosa. Sí, no. Ambos. Comenzamos, se suspendió la deportación de más de 20 compatriotas detenidos tras las redadas de migrantes en los Estados Unidos. El anuncio fue hecho por el canciller de la República. Destacó que la gestión de la viceministra de los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, logró frenar la deportación prevista para este jueves de los 22 compatriotas inmigrantes detenidos en redadas migratorias. Ya habíamos logrado que se quedaran 14 personas por los mecanismos de apelación que presentamos. Con el apoyo de nuestra viceministra y de organizaciones y de abogados, ellos han planteado apelaciones de último momento y gracias a esas apelaciones, estas personas que son las madres y sus hijos, 22 personas, van a permanecer en los Estados Unidos hasta que se agoten esas apelaciones de último momento. La tranquilidad que ha vuelto a estos salvadoreños migrantes podría ser temporal, mientras la justicia estadounidense resuelve cada uno de los casos. ¿Cuánto va a durar ese análisis? No lo puedo decir yo, lo dirán las autoridades de los Estados Unidos. Recuerden que hay una fila muy grande de audiencias pendientes, ¿no? Pero mientras no se den esas audiencias, las personas no pueden ser retornadas a El Salvador porque está en proceso de reconsideración su caso. Aclaró que de haber más redadas del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, están listos con asistencia. En el momento que tengamos indicios que haya una nueva operación, vamos a hacerlo público, pero como una medida preventiva, nuestros consulados y nuestra red consular se van a quedar en un estado permanente de emergencia. Previo a esta conferencia, el diplomático se reunió con diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores que le ofrecieron su apoyo y quienes incluso planean viajar a territorio estadounidense. Cancillería ha aclarado que desconocen si habrá una nueva operación por parte de autoridades estadounidenses que pueda afectar a más compatriotas que residen ilegalmente en aquel país. Sin embargo, el canciller ha aclarado que se hacen los esfuerzos para mejorar la atención y brindar mayor apoyo a estas personas. En Cancillería de la República, con imágenes de Ricardo Tovar, Claudia Cuchco. Y las repercusiones sociales, económicas y psicológicas también las sufren los familiares de los deportados por estar ilegalmente viviendo en los Estados Unidos. Julio Guevara conoció algunos casos. Veamos. Me dijeron de que venía ahora. Rostros y palabras que desde primeras horas del día describían el ambiente en la sala de espera del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Son familiares de personas capturadas en los Estados Unidos que esperaban el arribo de los suyos en calidad de deportados. ¿Qué piensa de esta situación que está pasando? Pues que no los dejan luchar y ellos quieren ir pues buscando por superarse, pues, que la vida aquí está dura. Hablar no es fácil, aseguran. Recuerdan los sacrificios que hicieron para que sus hijos, primos o hermanos intentaran lograr el sueño americano en busca de superación. Sueño que ahora es interrumpido por políticas incomprensibles, lamenta Rafael Ardón. Relata que el lunes le informaron que su hija fue atrapada por ser ilegal en el país norteamericano. Con voz casi cortada asegura que su amada Ana Miriam emigró porque la situación económica la desesperó en su natal Santa Ana.
porque como aquí no le avanzaba lo que ella ganaba, trabajaba en esa fábrica, las fábricas no les pagan casi nada. Fábricas bien pegadas. Las penas son diversas. Algunos temen que sus familiares regresen porque se fueron escapando de la delincuencia. Está perro esto. Estamos en una vida crítica ahorita. Esperaban con tristeza un vuelo que por el momento no llegará. Para ellos es una luz de esperanza que la deportación de 22 salvadoreños haya sido suspendida. Con imágenes de Alfredo López informó Julio Guevara. Bueno, en el mismo tema, Estados Unidos teme una nueva ola de migrantes como la que ocurrió en 2014. Revisemos en el siguiente reporte algunos datos de por qué se considera que la situación es alarmante. Entre octubre y noviembre de 2015 ingresaron a Estados Unidos un estimado de 10.558 niños procedentes de países latinoamericanos, muchos originarios de Centroamérica, de donde huyen de la violencia. The Obama administration has called this an urgent humanitarian situation. There's no stop to the flow. The flood of children has become a crisis for the government as it scrambles for solutions. Echando un vistazo más atrás, entre enero y noviembre, las autoridades calculan que el número de niños migrantes se elevó a 30.000. De ese total, un 97%, según Estados Unidos, procede del denominado Triángulo Norte, formado por Honduras, Guatemala y El Salvador. Si esto lo traducimos a cifras, los menores guatemaltecos se estiman en 12.449, los hondureños 7.707 y los salvadoreños 6.210. Vine de bus en bus hasta aquí a Reynosa, de allí de Reynosa crucé el río. Caminé 4 cuadras cuando me agarró migración. Para las autoridades es preocupante que menores emprendan el viaje hacia territorio de Estados Unidos corriendo el riesgo de caer en manos de traficantes de personas o de autoridades corruptas. México, por su parte, ha manifestado preocupación por el flujo de migrantes hacia las fronteras con su gran vecino del norte. E incluso las autoridades mexicanas están asombradas que ni las bajas temperaturas han logrado frenar el flujo de personas. Esta masiva llegada de menores una vez más ha hecho saltar las alarmas de las autoridades estadounidenses que temen se repita una situación similar a la que ocurrió en 2014, año en que cientos de menores llegaron a sus fronteras y desbordaron albergues e incluso la capacidad de las mismas autoridades para atenderlos. Pero lo que nosotros tenemos miedo es que el señor presidente nos deporte y para nosotros no es bueno eso porque ya ni trabajo hay allá. Este es un informe de Manuel Burgos. Bueno, sobre el tema de las deportaciones de migrantes y que afectan directamente a familias salvadoreñas, las autoridades de los Estados Unidos reiteraron el llamado para que las personas no viajen de manera ilegal a ese país. Que no son elegibles para permanecer en los Estados Unidos. Es un juez del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que toma esa decisión, pero lo hace luego de un proceso que los indocumentados han hecho para no ser deportados. Es un cuerpo independiente y hay completo debido proceso para todo individuo, para los salvadoreños y para cualquier persona que presente su caso. La explicación de la vocera de la Oficina de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE en inglés, se debió a las interrogantes que han surgido en torno a las deportaciones de familias que han llegado a Estados Unidos de manera ilegal y aquellos que tienen antecedentes penales. Se le da un panfleto en español, en castellano, en su idioma, que pueden leer de cuáles son sus derechos, cuáles son los recursos. Se le da lista de abogados gratuitos que pueden contactar, hablan con sus consulados, se orientan, así que tienen plena oportunidad para poder entender, ¿no?, el proceso bajo la ley. Semanalmente a El Salvador vienen 8 vuelos de inmigrantes que, según las autoridades, han incumplido las leyes estadounidenses y su caso ha sido evaluado. Cuando se repatrian es porque ya ha habido un fallo donde una corte ha decidido que no califican para ninguno de los alivios migratorios que están disponibles. Reiteraron el llamado para que los salvadoreños no viajen a territorio estadounidense de manera ilegal y así no arriesguen sus vidas. A la vez confirmaron que hasta la fecha no hay petición de parte de El Salvador para tratar el tema de las deportaciones. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Bueno, hablábamos del drama de los migrantes. Este caso
evidentemente los salvadoreños centroamericanos hacia Estados Unidos siendo deportados de regreso a nuestro país, pero también hablábamos del caso de los cubanos, y es que autoridades migratorias salvadoreñas y de Cancillería se preparan para recibir a estos migrantes cubanos provenientes de Costa Rica que pasarán en tránsito rumbo a los Estados Unidos. Se trata de una prueba piloto que se llevaría a cabo dentro de 5 días. Desde Costa Rica llegarán a suelo salvadoreño 180 cubanos migrantes. Serán los primeros en reanudar el viaje en busca del sueño americano. El día 12 de enero, con 180 cubanos procedentes de Liberia, del aeropuerto Liberia, Costa Rica, al aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero aquí en San Salvador. Todas esas personas para abordar el avión tienen que pasar un clearance, un chequeo de seguridad de sus antecedentes, tienen que pasar también un chequeo médico. Tenemos que tener aquí por anticipado el listado de esas personas. Desde el 15 de noviembre, Costa Rica cerró sus fronteras para el paso ilegal de los cubanos. Actualmente, unos 8,000 permanecen varados en aquel país, lo que ha sido catalogado como crisis humanitaria. Martínez detalló la atención y la travesía en el territorio. Iban a ser recibidos por un equipo de migración, de salud, del ISNA, de varias instancias del gobierno que van a hacer los chequeos respectivos. Y de inmediato esas personas van a ser colocadas en autobuses y trasladadas a la frontera de la Hachadura, y ahí pues serán entregadas a autoridades guatemaltecas que las trasladarán por tierra a través del territorio guatemalteco y serán entregadas a autoridades mexicanas. Cancillería salvadoreña hace esfuerzos por dar asistencia y apoyo en este caso de migrantes cubanos. Esperan que la medida sea la solución a esta crisis migratoria. Con imágenes de Ricardo Tovar, Claudia Cuchco. Bueno, ponga mucha atención a los siguientes datos. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, durante el año 2015 se registraron 63.656 casos sospechosos de chikungunya y más de 3.836 casos de Zika. ¿Lo pronuncia mal, Carlos? Sí, creo que... Chikungunya. Ese. Fiebre chic, va. Eso. Me enseñó la ministra de Salud a decir, mire, no se complique, fiebre chic. Bueno, esto sucedió precisamente a finales de noviembre, mientras que los casos sospechosos de dengue se redujeron en 6% y un 38% los casos de confirmados. Seguimos ahí, mira, las autoridades del Ministerio de Salud están preocupados y en alerta por el incremento de los casos del síndrome de Guillain-Barré. Esta debilidad muscular tiene la característica de ir ascendiendo. Son algunas de las manifestaciones del síndrome de Guillain-Barré, desencadenado por al menos 30 enfermedades, entre ellas las crónicas, infecciosas y las transmitidas por el zancudo, como el Zika. Las autoridades sanitarias se han declarado en alerta. En diciembre pasado iniciamos una revisión de casos, encontrando que la mayoría de estos casos habían cursado previamente con una enfermedad febril eruptiva. De acuerdo con el Sistema Nacional de Salud, desde el mes de diciembre hasta el 6 de enero se contabilizan 46 casos sospechosos de esta enfermedad. 24 se registraron en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 20 en el Hospital Rosales y 2 en el Hospital de San Miguel. Por el incremento en los casos, las autoridades del Ministerio de Salud pretenden intensificar sus acciones y modificar la alerta estratificada, pues se presume que ya provocó muertes. 2 pacientes han fallecido con sospecha de síndrome de Guillain-Barré. Pero, ¿cuál es el tratamiento para combatirlo? El tratamiento puede ser de 3 tipos. Algunos han recibido plasmafénesis, otros inmunoglobulinas y otros el tratamiento estándar. Se establece en base a la gravedad del paciente. Para prevenir que los casos se continúen sumando, recomiendan a la población eliminar los criaderos de zancudo y acudir de inmediato a un centro asistencial en caso de presentar alguno de los síntomas. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Marcela Rivera. Si el 2015 fue un año caluroso y de muy pocas lluvias, este año se espera una situación igual o peor. Las autoridades de medio ambiente hablaron de las perspectivas del clima.
En 2015, los periodos secos generaron pérdidas al sector agrícola por más de 77 millones de dólares y este año El Salvador seguirá siendo golpeado por las condiciones climáticas extremas durante los próximos meses. El año 2016 podría darse el caso de que sea seco en su primer trimestre del periodo lluvioso y más húmedo al final del periodo lluvioso. La ministra enfatiza que se espera una reducción en los caudales de los ríos, siendo la zona oriental nuevamente una de las más afectadas, ya que se estima una disminución entre el 50 y el 85%, sobre todo en los ríos Torola y Huascorán. La zona oriental y la zona costera del país sigue siendo muy afectada. Los caudales de los ríos inferiores a los promedios históricos e incluso inferiores a los que hemos observado en algunos años Niño de categoría fuerte. Y durante este año se esperan días muy calurosos, influenciados por el fenómeno del Niño. Se espera un aumento de la temperatura de hasta 0.3 grados centígrados en el mes de abril y estamos viendo constantemente años más calientes. Lina Paul dijo que a raíz de estas condiciones que se esperan, se están tomando algunas medidas para evitar los incendios. Prohibiendo las quemas en los días de que haya vientos fuertes. Esto se avisará con 2 días de anticipación y este decreto ejecutivo va a ser de carácter obligatorio para cualquier tipo de actividad agrícola o de otra naturaleza. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Ileana Leiva. Quiero ver. Todo el mundo amaneció intrigado, fíjate. ¿De veras? Sí. ¿Sabes por qué? Por la misma fórmula. Bueno, sí, estamos pendientes todavía. ¿Cuál es la fórmula, Carlos? Bueno, tú ya te la podés, estamos aquí nosotros compartiendo con los amigos. No, pero estoy haciendo un examen, fíjate. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a ver. Sí, 12 más tu TV más 104.5. Ajá, qué bueno, excelente. El punto es que todavía no tenemos la respuesta de esa fórmula famosa, pero vamos a ver si nuestros compañeros en Radio Sonora la tienen, ya la respuesta de esa fórmula. Hola, hola, compañeros de Canal 12, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Roxana, Manuel, ¿cómo les va? Pues muy bien, con muy buen ánimo ya esperando el fin de semana, Carlos. Sí, ¿tienen ustedes la respuesta? Fíjate que hemos escuchado de esta fórmula en las noticias, en los deportes, en redes sociales, pero todavía estamos investigando de qué se trata. Ni idea. Cuando tengamos la respuesta nosotros, pues se las pasamos de inmediato a ustedes, y si ustedes la tienen, pues nos la pasan a nosotros. Bueno, Paola. Pues no, todavía nadie tiene respuesta, ya hemos preguntado, están los de Hola El Salvador, estamos en Pop 12 también queriendo averiguar y no hay respuesta de absolutamente nada hasta ahorita, simplemente tenemos toditos la incertidumbre. Ni idea de qué significa la fórmula 12 más tu TV más 104.5 igual a... Romeo, ¿y tú sabes algo? No, mira mi estilo, difícil, ¿no? Estamos decepcionados de buscar y no encontrar respuesta. Sí. Está, todavía es un enigma eso, pues. ¿Ah? Bueno, si lo sabemos, les vamos a contar. Ok. Gracias, compañeros. ¿Hacemos una pausa nosotros o...? Bueno, bien, saludos. Saludos hasta Canal 12. Ya que llego. tengan un feliz viernes. Ahí estábamos en el contacto con nuestros colegas. Regresamos nosotros, hacemos una pausa comercial. En breve vamos a la entrevista de esta mañana. Prácticamente nuestros invitados están listos ya para hablar sobre, las reformas a la ley de telecomunicaciones. ¿Y qué ha dicho la sala sobre esto? Porque poco se conoce de lo que resolvió la sala respecto a este tema, ¿no? Algunos han querido ahí manipular y decir, no, mire, lo que ha dicho es esto, ¿verdad? Pero hay que conocer a profundidad el contenido. Sí. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, no es que no haya actos de violencia, ¿no? Que las horas anteriores no haya dado o no se haya dado ningún acto de violencia, que a esta hora queríamos comenzar con estas informaciones. Mira, la esposa de un empleado del área administrativa de la Policía Nacional Civil se sumó a las víctimas que han sido asesinadas por elementos de pandillas. Herbert Vázquez nos tiene la información. Esta patrulla con elementos policiales recorre esta calle angosta. Se dirige a la notificación El Arenal del cantón La Cima de Santiago Texacuancos. Llegamos al lugar. Allí encontramos varias unidades élites de la policía, así como del GRP y miembros de la UMO. Se nos informó que un familiar de un empleado de la policía había sido asesinado. La zona es totalmente oscura.
y los asesinos se colaron entre las sombras para cometer el homicidio. La fiscal encargada del caso nos informó de quién se trata, pero no mencionó del por qué la mataron. Familiar de un empleado de la policía que recibió múltiples disparos por arma de fuego. Hasta el momento se desconoce el móvil y también son desconocidos los sujetos. El nombre de la fallecida. Emelina Elvira Zavala Enríquez. ¿De cuántos años? 37 años. Mire, fiscal, ¿y por qué se pudo haber dado el hecho? ¿Será por haber sido familiar de una persona que trabaja con usted? Esa es una de las hipótesis, pero hasta el momento no se puede tener ya una hipótesis definitiva, pues va a ser en el transcurso de las investigaciones. Paso a paso, estos hombres de medicina legal caminan esta calle inclinada con el cuerpo de la esposa del empleado del área administrativa de la PNC. En el Cantón La Cima se montó un operativo, pero al cierre de esta nota no se reportaron capturas. Este es un informe de Herbert Vázquez. Un joven de 19 años fue asesinado a tiro por dos sujetos a bordo de una motocicleta. El hecho se registró en la 37 calle Oriente de esta capital. Marlon Antonio Portillo se dirigía a su vivienda cuando fue atacado a tiros por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes se dieron a la fuga. El hecho se registró en la colonia Dracal, en la 37 calle Oriente. El cadáver de un joven de al parecer 18 años de edad se conducía hacia su casa de habitación y sobre la 37 calle Oriente fue interceptado por dos sujetos que se conducían en una moto y lo atacaron con arma de fuego, provocándole la muerte. Según familiares de la víctima, el joven no había sido amenazado de muerte, mucho menos tenía problemas con nadie, por lo que presumen que se trató de un asalto. No, la verdad no sabemos, solo venía del hospital, que él iba a charlas. ¿Usted está chineando a su hijo? En el hospital Rosales. O sea, ¿y charlas de qué? ¿Para trabajar? ¿O? Ajá, para trabajar, le iban a conseguir un trabajo. ¿Y de qué? Y como él estuvo ingresado ahí, la verdad no sé, solo estuvo ingresado y pues le iban a dar la oportunidad de trabajar. No. ¿Y usted? Las autoridades no tienen claro el móvil de este hecho violento, pero no descartan que se trate de un asalto, debido a que la zona es oscura y sola. No, se desconoce totalmente. Se suponía que el joven portaba celular, no se le encontró. Entonces no se puede descartar el robo, pues, pero no se tiene una hipótesis clara sobre lo que pudo realmente haber ocurrido. Tras este hecho violento, la policía realizó un operativo de búsqueda en la zona para dar con los posibles hechores de este crimen, pero no se reportaron capturas. Este es un informe de Edgardo Portillo. En menos de 24 horas se ha registrado otro múltiple homicidio. Este ocurrió en una finca ubicada en el municipio de Talnique, en el departamento de La Libertad. El periodista Ernesto Cornejo y su camarógrafo llegaron a ese lugar de difícil acceso y nos presentan los detalles. Los múltiples crímenes en los últimos días no han parado a nivel nacional. Esta vez agentes de la PNC reportaron un triple homicidio en la finca Candelaria de Talnique, La Libertad. Esta vez 3 jóvenes identificados como Eved Ergardo de 24 años, Sergio Alberto de 20 y Ronald de 23 fueron asesinados por un grupo de personas que vestía ropa similar a la de los policías. El lugar donde se cometió este múltiple crimen era de difícil acceso, lo que provocó por minutos dificultades para llegar a la escena. Por su parte, Fiscalía y Policía llegaron al lugar. Efectivamente, recibimos el aviso de que se habían encontrado 3 cadáveres en su momento de personas del sexo masculino, las cuales habían sido... Lo que se tiene hasta ahorita y que estamos todavía en proceso de conocer más, lo que tenemos ahorita es de que los sujetos no eran de la zona. Se tiene información que son de municipios retirados al lugar y aprovechando la temporada de café, que años anteriores habían venido a cortar esta zona y hoy fue igual, vinieron a cortar, pero no son originarios ellos de la zona, son de otros sectores.
Familiares de los jóvenes dijeron desconocer cuál fue el móvil de este hecho, ya que sus parientes nunca habían recibido amenaza de muerte. Iba a ir a la escuela, solo iba a hacer esta quincena para ir después ir a estudiar. Prácticamente hecho como, con esto iban a ser como 2 15. Cuando uno lo aconsejaba, él solo se agachaba y solo pujaba. Sí, porque uno dejaría de ser familia para no aconsejarlo, ¿verdad? Él solo se agachaba y solo así contestaba con pujido. Por su parte, las autoridades dijeron desconocer quién o quiénes estarían involucrados en este nuevo hecho de violencia. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Ernesto Cornejo. 5 personas fueron detenidas mientras se encontraban reunidos en una gasolinera del municipio de Ilopango. Según informes de la Policía Nacional Civil, los 3 hombres y 2 mujeres estaban en 2 vehículos, al parecer con reporte de robo, y al efectuar el registro les encontraron más de $7,000 en efectivo que no lograron justificar su procedencia. Estas personas están moviendo esas cantidades de dinero para la obtención de armas para cometer sus ilícitos, ¿verdad? ¿Procedía? Pues supuestamente es procedente de las extorsiones que ellos realizan. Representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, dieron su postura sobre la elección de fiscal general Douglas Meléndez. Se mostraron satisfechos con el perfil del abogado, aunque lamentaron algunos vicios del proceso, como el tiempo en que la Asamblea tardó en elegir al jefe del Ministerio Público. Esperan que Meléndez aplique la ley sin distinción de color partidario ni intereses económicos. Lo ideal sería que la querella y la fiscalía tuvieran una relación y una coordinación muy fluida para asegurar, digamos, el éxito del proceso en la vista pública. Entonces nosotros vamos a acercarnos al fiscal a pedirle una reunión para ver que esta posibilidad de coordinación que pasa por trasladarle nosotros nuestras críticas a lo que ha sido la representación fiscal actual. Nosotros hemos conocido la labor de los fiscales que están actualmente en el caso Flores y tenemos varios cuestionamientos. Entonces, lo mejor... Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con nuestros invitados. La entrevista de esta mañana vamos a hablar, dijimos, de las reformas a la ley de telecomunicaciones de nuestro país. Volvemos. Hoy vamos a hablar sobre las reformas a la ley de telecomunicaciones. Nos acompaña Leonel Herrera y Roberto Rugamas, ambos representantes de la Red por el Derecho a la Comunicación. Muchas gracias, Leonel, por estar con nosotros. Roberto, también bienvenidos, gracias. Muchas gracias, buenos días. Tema importante esto. Roberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Romeo, un gusto. Tema importante esto. Mira, hablemos un poco sobre cómo están leyendo algunos sectores esta sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. En realidad se puede interpretar o leer convenientemente, ¿no? Sesgada, si usted quiere, y algunos sectores creo que lo han hecho de esa manera. En realidad, Leonel, ¿qué significa esta sentencia de la Sala de lo Constitucional? ¿Realmente qué quiere decir esta sentencia? Bueno, para poner un poco en contexto, la Sala de lo Constitucional, Romeo, emitió el pasado 29 de julio del 2015 una sentencia de inconstitucionalidad sobre la ley de telecomunicaciones que declaró inconstitucionales algunos artículos de dicha ley. La sentencia, en nuestra opinión, presentaba algunos parajes ambiguos, oscuros, contradictorios incluso, que ameritaban un nuevo pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional, clarificando, explicando y rectificando algunos de esos puntos. Entonces presentamos nosotros como Red por el Derecho a la Comunicación, que es un grupo de más de 50 organizaciones sociales, académicas, de medios de comunicación, un recurso de aclaración a la sala donde le planteábamos una serie de preguntas relacionadas con esos puntos que a nosotros nos parecían contradictorios, ambiguos de su sentencia. Es así como la Sala de lo Constitucional resolvió un nuevo pronunciamiento a final de diciembre en el que aclara varios de estos temas. Por ejemplo, nosotros destacamos 4 puntos
muy relevantes de esa aclaración. Los comento rápido y quizás luego Roberto, que tiene más experticia en lo jurídico, puede ampliar. En primer lugar, es interesante que la resolución aclaratoria de la Sala de lo Constitucional, refiriéndose a la renovación de las concesiones, aclara que la renovación no es automática, sino que habrá un proceso previo de verificación por parte de la CIGET del cumplimiento de la ley. Es decir, aquellas concesiones que hayan estado en regla, que estén conforme a lo establecido en la ley, pues tendrán el derecho de prórroga, ¿verdad? Aquí cabe obviamente la posibilidad de que algunas que tengan dificultades de cumplimiento con la ley, pues entonces quizás tendrán que ir a un proceso de revisión. Y el segundo aspecto de este punto es que la renovación de las concesiones no las deja exentas de controles que posteriormente decida poner la CIGET, ¿verdad? Si en el camino las reglas cambian, el desarrollo tecnológico obliga a tomar algunas decisiones, pues entonces estas concesiones tendrán que entrar también en estos procedimientos. Esto es muy importante porque en su sentencia la Sala, a pesar de que declaraba inconstitucional el carácter automático de la renovación, en la resolución aclaratoria corrige y dice no es automático, sino que hay un proceso previo de verificación y luego tendrán que someterse a controles posteriores. ¿Y este proceso previo de verificación quién tendrá que realizarlo, llevarlo a cabo? Pues la CIGET, como ente rector de las telecomunicaciones. O sea que le da facultades a la CIGET realmente en ese sentido. Le devuelve el protagonismo en todo este tema de debate porque de alguna manera se había imperado, se había permeado la visión que el sistema de telecomunicaciones era libre y abierto a un derecho absoluto de los concesionarios. Como si la visión de la privatización que se intentó hacer en los años 90 hubiera sido la campeona en este asunto, pero tanto la sentencia de inconstitucionalidad como la aclaratoria es muy importante leerla desde un principio y es la publicidad, es decir, el carácter público de las frecuencias y del espectro radioeléctrico como tal. Entonces, ¿quién es el ente rector? Primero, que es el Estado, el propietario. ¿Quién es el ente rector? Es la CIGET, quien debe de aplicar la ley, en este caso de telecomunicaciones, y tiene que tener las facultades legales. Eso es lo importante, que también le ordena a la Asamblea Legislativa de alguna manera considerar, no lo dice con esa categoría, ordénase, pero de hecho la sentencia aclaratoria explica, si bien este proceso no contiene una orden directa, pero sí tiene la Asamblea Legislativa la posibilidad, la autonomía de introducir nuevas reformas más allá de lo que la sentencia considera. Es decir, se cae el argumento de algunos diputados con el cual ellos han estado tratando de llevar al mínimo, a la más pequeña parte de las reformas, diciendo que era lo único que tenían ellos obligación de hacer por parte de la Sala de lo Constitucional. Entonces la Sala les dice, no señores, esta Sala en su sentencia resolvió algunos aspectos, pero la libertad configurativa de la Asamblea a ustedes les permite analizar lo que le convenga al país. Es decir, ustedes pueden reformar las leyes algunos diputados necesarias. Han querido minimizar, digamos, la participación que tiene la Asamblea en esta resolución. Exacto, han dicho, no, el mandato que se nos ha dado es restringido a 2 únicos puntos de reforma. Nunca se había visto que los diputados se reduzcan ellos mismos sus competencias. Entonces la Sala les dice nuevamente, no, ustedes tienen una competencia amplia para reformar la ley. Oye, para esto se formó una comisión, ¿no? Una comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa que está conformada, supongo yo, por todos los partidos políticos. Hay presencia de 4 partidos políticos, Arena, PCN, Gana y FMLN. Entre ellos han llevado adelante las discusiones y los debates con respecto a las proposiciones que se han hecho de parte de la Redco, se han llevado propuestas de parte del Ejecutivo, sea la propuesta lamentable que formuló el PCN, también las comunicaciones que se han recibido incluso desde el exterior. Hay desde la oficina de Washington, de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio de la relatoría especializada en materia de libertad de expresión, se hizo llegar al Pleno de la Asamblea Legislativa
y al Estado salvadoreño en su conjunto una solicitud de información, porque esto tiene que ser analizado desde una óptica especial. Roberto, ustedes han denunciado 2 partidos políticos, o un intento de maniobra desde la Asamblea Legislativa. ¿En qué ha consistido ese intento de maniobra de estos partidos políticos? Bueno, básicamente se conoció que en las primeras semanas de diciembre, con el argumento que había que dar ya cumplimiento inmediato, efectivo, rápido a la sentencia, se generó una propuesta de reforma que abarcaba alrededor de 8 artículos, con ese argumento que te mencionaba, que solo había que reformar 2 pequeños puntos de la ley de telecomunicaciones. Entonces, en la propuesta de PCN y Arenax fueron quienes lo llevaron adelante y sacaron un dictamen parcial favorable con esta propuesta. Hacían una serie de confusiones de terminología, dado que la sala les ordenó reformar lo referente a la subasta, introducir un mecanismo diferente, que era el concurso. Y se decía que los sujetos que optaran por una concesión iban a decidir qué querían ellos, si querían subasta o si querían concurso. Nosotros hasta hemos llevado al punto de la broma, de generar bromas alrededor de eso, y decir, bueno, es como un reo que pida, no, yo quiero ser juzgado por otro delito, o quiero ser juzgado por este juez. O sea, los procesos no dependen del arbitrio de las partes. Es la ley la que configura quiénes son los sujetos y cuáles son los procesos por los que se van a regir. Claro. No es uno quien decide. Lo otro es que generaba una confusión sobre lo que considera la ley de telecomunicaciones como sujetos de comunicación local. La ley de telecomunicaciones hace una diferenciación de acuerdo al territorio para el que cubren unas frecuencias. Pueden ser locales cuando son de un municipio y sus alrededores, regionales, un grupo de municipios, departamentos, y por analogía las señales nacionales. Entonces decía, para las locales también operará el concurso. Y estas señales locales, decía, no podrán comercializar la frecuencia. Las señales locales, si renuncian a la concesión, van a pasar 7 años ociosas sin dársela a nadie. Entonces encontrábamos esa serie de restricciones para los operadores locales. Pero los locales son los, a ver, solo para afinarlo bien, ¿no? No son los comunitarios. Es que puede ser cualquiera. Puede ser un medio comercial que opera nada más en un ámbito territorial local. Puede ser una municipalidad. Un departamento, etcétera, un municipio, etcétera. Exacto, una radio municipal es de carácter público y opera en el ámbito local territorial. Ok, Roberto, quedémonos hasta ahí porque quiero volver luego al escenario de la Asamblea Legislativa y el por qué estos partidos políticos finalmente desistieron de aprobar estas reformas que tú dices que prácticamente tenían listas, ¿no? Quiero volver al escenario de la Corte Suprema de Justicia. Resolución aclaratoria. Exactamente. Leonel, tú hablabas de ambigüedades, de cuestiones confusas. ¿Ustedes no están satisfechos, entonces, de la forma como resolvió la Corte Suprema de Justicia respecto a este tema? ¿No, bueno, ¿le faltó más claridad a este tema? Sí, en la sentencia que sacó la sala el 29 de julio, sí había, como decía, una serie de ambigüedades, de contradicciones, pero estas se resuelven de alguna manera en la resolución aclaratoria. Ya comentaba el caso de la renovación automática. En la sentencia la sala decía que la renovación automática es ilegal, sin embargo, exoneraba del efecto de la sentencia a los actuales concesionarios. Entonces, una de las preguntas que le hicimos en la aclaración fue, a ver, señores magistrados, ¿cómo es esto? La que ustedes dicen que es ilegal la renovación automática, pero le dicen a los concesionarios actuales pasen automáticamente. O sea, la sala violentaba su propia sentencia. Entonces, afortunadamente esto lo corrige la sala en la resolución aclaratoria y dice, no hay ninguna renovación automática, previo a haber un proceso de verificación de la CIGED y luego las concesiones renovadas se someten a los controles que posteriormente se establezcan. Ese es un buen punto de la resolución aclaratoria. El otro punto relevante, Néstor Romeo, es el hecho de que la sala resolvió en su sentencia que en el futuro sistema digital los concesionarios mantienen el mismo ancho de banda y todos los derechos sobre el dividendo digital. En la resolución aclaratoria, la sala reitera esa disposición, reitera que en el sistema digital se mantienen los anchos de banda y los beneficios del dividendo digital, pero aclara que no se trata
de derechos adquiridos a nuevos canales o frecuencias adicionales a los originalmente otorgados, sino, dice la resolución aclaratoria, de lo que se trata es de la garantía de la seguridad jurídica de que los concesionarios van a poder transmitir en condiciones iguales o similares a las que están transmitiendo ahora. Eso nos parece a nosotros muy positivo, ¿verdad? Porque entonces puede aprovecharse el dividendo digital, ¿verdad? Para garantizarle los espacios que ahora tiene cada concesionario, pero luego que SIGET pueda disponer de otros espacios para el ingreso de nuevos operadores, porque ese es el punto, el ingreso de nuevos operadores. Esa es la cereza del pastel, ¿verdad? Es decir, esto tiene que ver todo, lo iba a decir hace unos momentos, todo esto tiene que ver precisamente con el derecho, ¿verdad?, de nuevos operadores que pueden entrar al espectro radioeléctrico. Aquí es muy importante leer bien la resolución aclaratoria de la sala, porque hay algunos sectores que de manera interesada y de manera sesgada solo mencionan la primera parte del párrafo, donde dice que, Roberto, dice que la sala reitera que se mantienen los anchos de banda, está bien, pero hay que leer la otra parte, donde dice que esto no se trata de derecho a nuevos canales o frecuencias, sino a la garantía de transmitir en condiciones iguales o similares a las que tienen ahora. Entonces, ¿cuáles serían esas condiciones iguales o similares? Bueno, X concesionario tiene ahora 2 canales. Bueno, tiene derecho a tener 2 canales. A continuar, ¿verdad?, con esos 2 canales. Exactamente, pero en otros canales que se puedan generar en esos mismos anchos de banda de los que la sentencia dice que él es titular, SIGET puede determinar que sea portador de otras señales. Eso es muy importante. Y luego los otros 2 puntos de la resolución aclaratoria ya los mencionaba Roberto. Uno es que en la resolución aclaratoria la sala le reivindica a la SIGET el rol de ente rector del espectro radioeléctrico. Dice en uno de los puntos aclaratorios que la SIGET es el ente encargado de la administración, de la gestión y de la vigilancia del espectro radioeléctrico. Esto significa que la SIGET no es un administrador técnico, como ha sido históricamente. SIGET históricamente fue en los gobiernos de Arena un mandadero de los concesionarios. No, es el ente rector del espectro, que puede introducir políticas, criterios para hacer un uso técnicamente más eficiente del espectro y desde el punto democrático un punto de vista más inclusivo. Y el último punto, pero muy relevante de la aclaración, es que la sala le dice a los diputados, a ver, el hecho de que la resolución nuestra no les genere obligaciones para otras reformas, no quiere decir que ustedes no lo pueden hacer. Ustedes son la Asamblea Legislativa, pueden legislar, ¿verdad? Y le dice que puede tener en consideración las recomendaciones de la Superintendencia de Competencia para establecer mecanismos de controles indebidos, de controles de concentraciones indebidas del espectro radioeléctrico, a través de reformas a la Ley de Competencia y de Telecomunicaciones. Este argumento, como bien dice Roberto, le vota la justificación a los diputados de Arena y del PCN, diputados como Mario Ponce y la diputada Carla Hernández, que han andado diciendo, no, la sala solo nos pide 2 reformitas. Una es que pongamos un mecanismo alterno a la subasta y 2, que le quitemos la palabrita automática a la renovación, nada más. No. Eso primero... O sea, ellos mismos se están limitando. Exactamente. La resolución de la sala les dice, ustedes pueden hacer las reformas que estimen convenientes. Nosotros, haciendo una valoración más amplia, decimos, el querer reducir la reforma a esa mínima expresión, el querer dar por cerrado un debate que apenas comienza, es darle la espalda a la realidad, ¿verdad? Nosotros planteamos que el país necesita hacer una profunda revisión de todo el marco normativo de las comunicaciones. Necesita una reforma integral que modernice, que actualice y que democratice el marco normativo de las comunicaciones. Iba a preguntarte precisamente eso, Leonel. A ver, ¿qué reformas desde el punto de vista de ustedes deben impulsarse para democratizar, digamos, el espectro radioeléctrico en nuestro país? Bueno, nosotros hemos planteado que desde el punto de vista tecnológico, la ley de telecomunicaciones debe actualizarse. Tenemos una ley que data de final de los años 90,
donde la realidad de las tecnologías del ámbito infocomunicacional eran totalmente diferentes, ¿verdad? Toda la implosión de las TICs, las redes del internet, la inminente digitalización del espectro radioeléctrico, son realidades que obligan al país a hacer una modernización y una actualización de la ley. Y desde el punto de vista democrático, Romeo, hay ahora estándares en materia de libertad de expresión que nuestro país, que el Estado salvadoreño tiene la obligación de incorporarlos en su marco normativo interno. ¿Y qué plantean estos estándares? Por ejemplo, los estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA plantean la necesidad de democratizar el acceso al espectro radioeléctrico, que se reconozca legalmente la existencia de medios comerciales, de medios públicos, de medios comunitarios, que se establezcan medidas de control antimonopólico para generar diversidad y pluralismo. Eso es lo interesante, mediático. porque cuando tú le preguntas a algunos personeros que están precisamente vinculados al tema de las telecomunicaciones o de los medios de comunicación en nuestro país, te dice, ¿de qué democratización estamos hablando? Sí, en el espectro radial, por ejemplo, y televisivo, tú encuentras, estoy tratando de replicar las palabras de ellos, no son palabras mías, tú encuentras una variedad de estaciones de radio, para todos los gustos, dicen ellos, de tal forma que el espectro radioeléctrico es multicolor en este momento, y por lo tanto, ¿de qué democratización estamos hablando? Dicen ellos. Sí, mira, la verdad es que cantidad de medios no es sinónimo necesariamente de pluralismo informativo, ¿verdad? De diversidad mediática. Podemos tener una enorme cantidad de medios, pero todos con una misma perspectiva, con un mismo enfoque, sin diversidad de agenda. Cuando nosotros hablamos del pluralismo y de la diversidad, Romeo, hablamos de la posibilidad de que los diferentes sectores de la sociedad tengan acceso a la construcción del debate público. Aquí yo he escuchado algunos presentadores de televisión que no es Romeo Lemus, que dicen, no, nosotros somos plurales porque aquí viene el gobierno y la oposición, viene la izquierda y la derecha. A ver, el pluralismo y la diversidad de una sociedad no se reduce al gobierno y a la oposición, a Arena y al FMLN. El pluralismo tiene que ver con la posibilidad de que se expresen todos los sectores de la sociedad. El pluralismo y la diversidad tiene que ver no solo con lo político ideológico, sino con lo social, económico, ¿no? Con lo cultural, con lo religioso. O sea, tiene que ver, entonces estamos hablando de generar la mayor diversidad mediática para que los diferentes sectores de la sociedad se puedan expresar. Esa es la lógica que plantea la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. Por eso, una de las cosas en las que insiste es en eso, bueno, en democratizar el acceso al espectro radioeléctrico, que iniciativas comerciales, empresariales, se desarrollen, que también el Estado pueda crear instancias públicas, puedan crear medios, y que también sectores de la sociedad sin fines de lucro también tengan la posibilidad de crear medios de hagamos una pausa, les dejo ahí planteada una pregunta. Quiero preguntarles si esta comisión ad hoc que fue conformada en la Asamblea Legislativa en su momento llamó a diferentes sectores para ser escuchados. ¿Ustedes fueron llamados o no fueron llamados para escuchar su punto de vista? Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos un poco sobre el escenario, que ya algo hablábamos de eso, sobre este escenario en la Asamblea Legislativa y cómo comenzó el debate después de esta resolución aclaratoria de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Específicamente, ¿sí? Bueno, el debate comenzó en la Asamblea antes de la resolución aclaratoria. De hecho, la resolución aclaratoria llega en la última sesión plenaria del año. Por eso nosotros consideramos que es necesario que la sala apruebe una prórroga, porque la sala misma envió demasiado tarde la resolución aclaratoria como para que tuvieran el suficiente tiempo los diputados de la comisión de analizarla, de ver qué nuevos elementos habían para incorporarlos en la reforma. La comisión se creó a principios de octubre, ¿verdad, Roberto? Octubre, se creó la comisión. ¿Esta comisión ad hoc? La comisión ad hoc, que está presidida por el diputado Roger Blandino Nerio, él es el presidente. La secretaria es la diputada Carla Hernández de Arena. Ahí está Mario Ponce está también. Mario decías. Ponce del PCN, está Mario Tenorio de Gana, y también está por Arena René Portillo Cuadra, y por el FMLN Rolando Mata. Esa es la comisión ad hoc
para estudiar la sentencia de la sala y las reformas a la ley. La comisión empezó bien, empezó a hacer un trabajo bien, a escuchar diferentes actores. Nosotros estuvimos ahí presentando las propuestas nuestras. Estuvo el superintendente de competencia presentando una serie de criterios sobre la competencia en el ámbito mediático. Estuvo la CIGET presentando todos los elementos, todos los insumos que hay sobre los cambios en el espectro radioeléctrico y toda la innovación tecnológica que obliga a hacer una revisión más amplia de la ley. Estuvieron representantes de ASDER, estuvieron representantes en particular de otros medios de comunicación. Bueno, en ese proceso de consulta... Se hizo bien el trabajo, de consulta. Claro, en ese proceso de consulta se venía cuando el proceso se vio entorpecido por la maniobra de, del PCN y Arena, con el argumento de que ya estaba cerquita el 31 de diciembre el plazo dado por la sala y que se apruebe ya este decreto. Un decreto, Romeo, que en primer lugar no recoge el espíritu de la sentencia de la sala de lo constitucional. Segundo, incumple los estándares internacionales de libertad de expresión. Tercero, no responde a la necesidad de una reforma más amplia. Y cuarto, se hizo violentando el procedimiento legislativo, porque el presidente de la comisión ya había dado por cerrada la reunión. Blandino Nerio, el diputado que la preside, da por cerrada la comisión y se quedan los diputados de Arena y del PCN y dice, bueno, nosotros aquí tenemos mayoría y saquemos el dictamen. Ese dictamen lo quisieron llevar a la plenaria, pero ahí, digamos, se impuso la sensatez y al final, con los votos del FMLN y de Arena, el dictamen regresó a la comisión. Digamos que de alguna manera, Roberto, escuchemos tu opinión respecto a este tema. De alguna manera podrían decir, mire, lo que pasa es que, y ya lo hablábamos un poco en la pausa, ¿no? El argumento aquel de que la sentencia tiene fecha para ejecutarse o para que se hagan las reformas respectivas, pues el argumento de que podría caerse en desacato, ¿no? Ya que había una sentencia, digamos, de la Sala de lo Constitucional que les daba un plazo para poder establecer estas reformas. Desde luego que el plazo es un elemento importante, pero es un elemento de forma. Es decir, la Sala de lo Constitucional, como todo tribunal, emite un fallo para ser cumplido y para ser acatado y pone un plazo para poderlo verificar. Sin embargo, el plazo es un elemento, como te insisto, formal, no es el fondo de la cuestión. Para mí el fondo de la cuestión es obtener una legislación que cumpla con estándares, tanto con la jurisprudencia que la misma sala ha establecido como con estándares internacionales. Yo creo que acá podrían verse o analizarse si ha habido desacato desde tres posibilidades. La primera, si la Asamblea Legislativa de entrada hubiera negado el cumplimiento del fallo. Es decir, expresamente decir no estamos de acuerdo con la sentencia, no lo vamos a cumplir, no la vamos a recibir, no nos vamos a dar ni por notificados. Una rebeldía total. Ese es un claro ejemplo de desacato. Un segundo caso, eso no ha pasado desde luego. Un segundo caso hubiera sido que la Asamblea recibiera la notificación, dijera sí, vamos a cumplir y no hace nada por cumplirla. Tampoco ha sido ese el escenario. Acá lo que ha ocurrido es que se ha recibido la notificación, se han realizado acciones para su cumplimiento, pero los debates legislativos han tardado un poco más allá de ese plazo. Entonces, la Sala de lo Constitucional puede valorar que sí han habido actos tendientes al cumplimiento que requieren un tiempo más, un poco más de lo que se dio originalmente. Extender el plazo, eso no va a pasar nada. Nadie está negando, en este caso, la autoridad de la Sala de lo Constitucional y nadie está negándose a cumplir ni a acatar. Lo que ocurre es que el debate legislativo, como insisto, llevó un poco más de tiempo del que se esperaba y aquí es donde uno pondera un juicio prudencial, decir que queremos una reforma hecha bien y legitimada por el consenso, por el debate con los diferentes sectores, o por el contrario, una reforma hecha a la carrera, mal hecha incluso, que no considera las visiones de todos los intervinientes en este debate. Entonces ahí es donde se pondera. Un caso terrible sería, por ejemplo, de aprobar la reforma como la habían introducido el PCN y Arena, porque precisamente, como mencionaba Leonel, este debate que fue
hecho por lo menos en apariencia de convocarnos a los sectores, a la hora de dictaminar esta propuesta, ni una sola de nuestras observaciones era incorporada. Tampoco lo fueron las que hizo el superintendente de competencia, tampoco lo fueron las que hizo la superintendenta de la CIGET, tampoco lo fueron los que hizo la Relatoría de Libertad de Expresión. O sea, ¿para qué hacer un show de llamar a los sectores cuando ya tenés armado una propuesta de reforma que la introducís de manera rápida, sin consenso? Eso deslegitima el proceso. Roberto, ¿y cómo se va a retomar este proceso, Leonel? ¿Cómo se va a retomar entonces? A ver, después de que se retira, ¿no?, este decreto, esta propuesta de reforma. Bueno, se ha retirado temporalmente. Exactamente. Nosotros queremos denunciar precisamente eso, que está en la intención de Arena y del PCN ese decreto ahí en bandeja, que en algún momento lo podrían reactivar. ¿Y es con mayoría simple? Sí, una reforma de ley se aprueba con 43 votos. Ese decreto que sería fácilmente vetado, o sea, nosotros tenemos casi listos los argumentos para pedir el veto si ese decreto es aprobado. Esperamos que ya no insistan con él, que ese decreto vuelva al lugar oscuro de donde salió, ¿verdad? Y que se haga en la comisión ad hoc de la Asamblea un debate serio y se tomen en cuenta todas las propuestas. En la última sesión que tuvo la comisión la semana pasada, acordaron hacer un cuadro comparativo de las diferentes propuestas que hay. Eso es positivo. Eso es positivo, que las diferentes propuestas generadas aquí en el país. Que la comisión retome el camino que traía de revisar las diferentes propuestas y de elaborar una reforma que tenga en cuenta los elementos de la sentencia y de la resolución aclaratoria de la sala, ¿verdad? Que tenga en cuenta las opiniones del Ejecutivo, de la Relatoría, de las organizaciones, de ASDER, de todos los que han aportado elementos y hacer una reforma de consenso, ¿verdad? De consenso. Eso es de lo que se trata. Ya no se vale ese tipo de maniobras con decretos como este que los más entusiastas promotores de ese decreto eran Mario Ponce y Carla Hernández, ¿verdad? Un decreto jurídicamente impresentable. Ya le hemos mencionado algunas de las deficiencias que tiene, pero además al poner un concepto, mira, esto es interesante, porque con la clara intención de afectar a los comunitarios, le ponen una serie de restricciones a las frecuencias que ellos llaman locales, pero al no hacer la distinción entre comunitario, comercial, público y dejar a todos con la misma figura de frecuencia local, se pasan llevando a todos. O sea, si se aprobara ese decreto de Arena y del PCN y todas las restricciones que le pone a los locales, que no pueden comercializar, que no pueden transferirse, que no puede tener un concesionario más de una frecuencia, que si el concesionario renuncia no se puede reasignar la concesión hasta 7 años después, afectarían a todos los medios de cobertura municipal, departamental, regional, sean estos comerciales, públicos o municipales, ¿verdad? O sea, es una reforma terrible que afectaría a todos los medios de comunicación, televisoras pequeñas. Ahí es donde nace, Leonel, este argumento, ¿no? Y valga la comparación. Tú te recuerdas el tema de la reforma agraria, que de repente dijeron, bueno, es importante la reforma agraria porque de alguna manera hubo parámetros para que la tierra fuera repartida en su momento, ¿te recuerdas? Pero luego lo que pasó es que como la gente que recibió esas parcelas no recibió créditos, ni apoyo, ni capacitación, etcétera, pues volvió a ser, volvieron a concentrar la tierra, ¿no? Muchas de esas tierras que están exactamente. Pero voy a esto. Ese es el argumento que esgrimen algunos, dicen también. Mire, lo que va a pasar es, ¿de qué sirve que se dé una democratización o que haya nuevos operadores o concesionarios, ¿verdad? Si al final, o sea, porque van a terminar, la misma reforma no van a tener la posibilidad de poder operar estos medios de comunicación y bueno. Porque en la misma reforma que están planteando es precisamente para que no funcionen. E insisto, no solo para que no funcionen medios locales comunitarios, sino que al dejar la figura de medio local se los pasan llevando a todos. O sea, esta reforma que promueven Arena y el PCN y que nosotros sospechamos que ha sido elaborada por ASDER, porque ASDER es la que defiende públicamente esa propuesta, sería el acabose para todos los medios, televisoras locales, radios comerciales locales. Es decir, es tan poco inteligente la forma de elaborar ese decreto
que por querer afectar a los comunitarios, al final afectarían a todos los medios de comunicación pequeños, de cobertura regional, de cobertura municipal, de cobertura departamental, independientemente de si son comunitarios, comerciales o públicos. Bueno, recurrieron nuevamente a la sala, ¿no? Hace unos días, Roberto. Uno de los elementos que se le pidió a la sala fue precisamente mantener la atención sobre el cumplimiento de su fallo. Es decir, que la sala con su capacidad o su facultad de supervisión del cumplimiento, que esté atenta no solo de los procesos de forma, como te decía, del plazo, que si se cumplió, sino que también vea el fondo, que lo que se vaya a obtener del trabajo legislativo esté acorde con el espíritu de la sentencia y de la aclaración, con el espíritu de una reforma que atienda al derecho de libertad de expresión, porque al final la Sala de lo Constitucional dejó sentados algunos parámetros. Uno es que sí lo consideró como derecho humano fundamental de libertad de expresión. Otro es que lo consideró como un elemento público que sirve como un bien esencial a la colectividad. Es decir, las frecuencias de radio y televisión son esenciales a la colectividad. No son elementos de mera explotación privada, aunque hay un derecho y una seguridad jurídica durante la concesión. Pero eso es para hacerlo operativo. Pero en esencia tiene que cumplir con ciertos estándares que no generen discriminación o un trato demasiado desequilibrado y desigual. Al caso, tiene que ser para potenciar el derecho de los pequeños. Entonces, acá es donde entran esa serie de irregularidades que chocan con el dictamen que fue emitido por el PCN y Arena, porque era demasiado evidente el desequilibrio para generar un quiebre técnico y comercial y económico y de sostenibilidad de los locales. Entonces ahí hay un criterio de discriminación, porque es un trato diferenciado que serviría para poner en desventaja. Y esto responde a lo que te decía en un principio de la entrevista, ¿no? La visión comercial que se ha tenido históricamente de las frecuencias de telecomunicación, o sea, vistas como un mero elemento para la generación de lucro y riqueza de aprovechamiento particular, y no como algo que sirve para el debate público, para potenciar la democracia, la deliberación, la participación, la pluralidad, todos los demás valores. Entonces, eso hoy por hoy se encuentra un poco al margen del debate, y es lo que nosotros queremos posicionar, que no se vea como una competición entre sectores y que por comercializar, por obtener frecuencias, porque en ningún momento nosotros hemos hablado de la expropiación, por ejemplo, y cuando se habla de una reserva para los medios comunitarios, no se habla de lo que ya está, para que se le quite a alguien y se le otorgue a otro, se habla de lo que se aproveche a futuro. Es decir, por ejemplo, producto de la digitalización, por ejemplo, producto del reordenamiento del espectro, producto de frecuencias que están ociosas. Roberto, y en el espectro radial existe, por lo menos he escuchado, ¿no? Decir, mire, es que ya no hay espacio, ¿sí? Pues en FM me parece que es donde está más saturado, y en AM habría alguna cabida, ¿no? Pero con el proceso de digitalización, ¿qué pasaría con el FM? Hoy por hoy la digitalización va a ser para televisión, pero en un futuro, por ejemplo, el ámbito radial podría sufrir también algún tipo de modificación con las nuevas tecnologías, sobre todo cuando se reconoce la entrada del internet, la digitalización. Entonces, lo que se espera tema de la digitalización es nada más para el tema de la televisión. De momento el proceso que viene para el 2018 sí es. De momento es la televisión, en la radio viene un poco más tarde el proceso, pero la digitalización efectivamente representa una oportunidad de generar mayor diversidad mediática a través del ingreso de otros operadores. Desde la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, por ejemplo, se han establecido una serie de criterios que los estados tengan en cuenta en sus reformas a la ley para que la digitalización sea una oportunidad de mayor diversidad de la oferta mediática y no al revés de mayor concentración. En el fondo esto también tiene que ver, mire, solo si tengo plata suficiente, mucho dinero para comprar una frecuencia, ¿verdad? Voy a tener la posibilidad de tener una estación televisiva, ¿no? A ver, se trata más bien de que se tenga la oportunidad a aquellos operadores que inclusive, o que no sea, digamos, el monto que pagas por una frecuencia lo que determine si tienes la posibilidad de tener una o no. Sí, eso es lo que la sala dijo que es inconstitucional. La sala dijo que es inconstitucional que solo exista la subasta como mecanismo de asignación, ¿verdad? Le mandó a la Asamblea a que establezca
mecanismos alternos, ¿verdad?, a la subasta. En la propuesta que se ha presentado de parte nuestra y también en la que ha presentado el Ejecutivo, se plantea lo de un concurso público, ¿verdad?, para los sectores no comerciales, para los sectores sociales sin fines de lucro. Se mantiene la subasta para el sector comercial, empresarial, y un mecanismo de asignación directa para los públicos. Porque nosotros lo que pensamos es que lo que debe haber es un mecanismo diferenciado para diferentes, ¿verdad? Sí. El problema de la subasta es meter en la misma posibilidad a un comercial con poder económico, ¿verdad?, con una comunidad, un grupo social que no tiene poder económico para competir. Entonces, lo que hay que crear es un mecanismo diferenciado donde al sector comercial se le garanticen sus posibilidades, un mecanismo apropiado, bueno, la subasta, porque es el sector que compite económicamente, pero hay otros sectores que no compite económicamente, y ahí deben de establecerse otros criterios, ¿verdad? El proyecto de comunicación, el plan de servicios a la comunidad, entre otros. Eso es lo que nosotros hemos planteado. En la propuesta de Arena y el PCN también se plantea un concurso, pero pone el concurso para los medios locales, pero además dice que es el aspirante a la concesión el que va a decidir si va por concurso, si no, entonces ahí hay una contradicción. Y luego para los medios que define locales, les establece una serie de restricciones que son inaceptables, que no pueden comercializar, cómo funcionarían económicamente, sin ingresos, que no puede tener más de una concesión, que no se pueden transferir. ¿Argumenta el por qué no pueden comercializar? No, no hay ningún argumento, ¿verdad? No hay ningún argumento. Mira, este debate, Romeo, además ha estado muy influenciado por argumentos falsos, ¿verdad? Por ejemplo, la diputada Carla Hernández y Mario Ponce han agarrado el discurso de que Arpas es el que está presionando por esta reforma. O sea, no es Arpas. En la red hay más de 50 organizaciones, está la UCA, está la APES, está o sea, un conjunto de... Y no lo planteamos nosotros como una demanda sectorial. O sea, este es un tema de país, es una necesidad que tiene el país, o sea, no es un capricho de por modernizar, un negocio, por una situación de modernizar, de actualizar, de tener un marco normativo más moderno y más incluyente en las comunicaciones. Debería ser una demanda de todos los sectores del país. ¿Cuántos países de Latinoamérica han pasado por este debate y ya han aterrizado en una propuesta como la que ustedes están planteando? Todos los países están en esta discusión. México hace 2 años hizo toda una reforma, ¿verdad?, con las opiniones a favor e en contra que se tengan sobre la reforma que se hizo. En México se hizo una reforma hasta constitucional, se reformó la Constitución y luego se aprobó una serie de leyes secundarias para todo el tema de telecomunicaciones. Este sistema. En otros, ¿cómo? En nuestros países ya funciona sistemas más democráticos. Todos los países, Romeo, están entrando a esta lógica de modernizar los marcos normativos de las comunicaciones, porque eso es lo que demanda ahora la realidad. Hay nuevas leyes de medios en Uruguay, en Argentina, aunque en Argentina ahorita el gobierno que ha llegado, el nuevo presidente de manera con un autoritarismo sorprendente, vía decreto ejecutivo quiere eliminar una serie de leyes que fueron de gran debate y de consenso de toda la sociedad argentina, entre ellas la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tan grave es eso que el relator de libertad de expresión de la OEA ya se pronunció sobre esa actitud del gobierno argentino. Pero en Uruguay, en Chile, en todos los países se han aprobado reformas de ley para actualizar. Solo en El Salvador es de los pocos países donde algunos sectores porque quizás sienten en riesgo sus intereses, que para mí ven fantasmas. No hay en riesgo el interés de ningún privado ni de nadie en las reformas que se están planteando, se resisten a discutir el tema, y de ahí vienen argumentos como ese de que la sala solo nos pide que pongamos un mecanismo alterno y que quitemos la palabrita automática de la renovación y no hacer una reforma más amplia. Es decir, los países tienen la necesidad de actualizar sus marcos normativos. Aquí en el país hay una gran renuencia de algunos sectores, por ejemplo, a reconocer a los medios comunitarios. Hay leyes de medios comunitarios en casi todos los países,
en Chile, en Colombia, Bolivia, en México. O sea, menciono estos países porque a veces se quiere, porque si uno dice Ecuador, satanizar Bolivia, que es de izquierda, dice, no, en España, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay ley de medios comunitarios y hay ley de medios públicos. Es decir, esta posición en extremo troglodita no le ayuda a la democracia del país. Yo creo que tenemos que abrirnos a un debate serio, a un debate transparente, desprejuiciado, ¿verdad? Pensando en avanzar en la democratización del país. Cuando se dice que ARPAS está presionando, a nosotros hasta hacemos bromas de las cosas que dicen, como dice Roberto. Híjole, qué bárbaro, ARPA, qué grupo de presión más. Ya parece la NEP o FUSADES con esa capacidad de lobby y de presión, ¿verdad? O cuando dicen que ARPA es el mayor grupo radiofónico y la diputada Carla Hernández hasta anda llevando un mapa, ¿verdad? Donde están todas las radios nuestras, ¿verdad? Y dice que porque son 20 radios en ARPAS, que son el mayor grupo radial. Ella omite, por ignorancia o por mala intención, un dato, y es que todas esas radios están en una misma frecuencia que ha sido fragmentada en un montón de pedacitos para que puedan funcionar, ¿verdad? Sí. Y el que más espacio ocupa en el espectro no necesariamente... Ese es un dato interesante. ¿Cuántas radios son comunitarias? Este es un dato asociadas interesante. a ARPAS, ¿cuántas son? Las radios asociadas en ARPAS son 22 radios ahora. Tendrían que haber 22 frecuencias ahí, ¿no? Claro. Sí. Imagínate, si fueran 22 frecuencias, tendríamos casi la mitad del espectro, porque en FM, 50. Bueno, son alrededor de 50 frecuencias en FM. Entonces, si tuviéramos otros 22, tendríamos casi el 50% del espectro. Claro. Pero en realidad tenemos el 2%, porque tenemos una frecuencia. Pero hay otros está claro, imagínate cuántas radios son y solo tienen la posibilidad de transmitir por una frecuencia. Por una frecuencia. Mientras otros grupos que tienen menos radios, pero estas radios están en frecuencias diferentes y muchas de esas frecuencias de cobertura nacional. Por ejemplo, el mayor grupo, creo que tenemos derecho a decirlo porque han dicho que somos nosotros. Entonces, el mayor grupo radial en este país, fíjate que ni siquiera es el grupo SAMIX, porque siempre has dicho que es el grupo SAMIX porque tiene 14 frecuencias, pero muchas de esas frecuencias son de cobertura local. Tony Saca llegó tarde al reparto y ya no logró muchas frecuencias de cobertura nacional. Entonces tiene como 2 o 3 frecuencias de cobertura nacional y luego las demás son de cobertura local. El verdadero grupo radiofónico es Corporación FM, de José Luis Saca, el papá de José Luisito Saca, el presidente de ASDER. Él tiene 6 radios, pero todas en 6 frecuencias diferentes, y esas 6 frecuencias son todas de cobertura nacional. Entonces, él ocupa el 12% del espectro y nosotros ocupamos el 2%. Entonces, si queremos dar datos de quién es quién, yo creo que hay que transparentar y no como lo anda haciendo la diputada Carla Hernández, quizás mal asesorada por ASDER, diciendo que ARPA es el mayor grupo radiofónico. Hagamos una pausa, ¿les parece? Bueno, y alguien se puede estar preguntando qué hace Romeo Lemus hablando cuando de verdad, pues nosotros también, como ustedes saben, o sea, tenemos una radio de alcance nacional y 2 canales, ¿no? En este caso, el canal 11 y el canal 12. ¿Qué hace Romeo Lemus habla? Pues sí, porque nosotros sí creemos en la democratización y en que todos aquellos actores deben de participar, ¿no? Deben de ser parte del espectro radioeléctrico. Sí creemos en que los medios de comunicación son importantes para democratizar a un país. Y por eso creo que deben de estar todos y no solo un grupo. Bueno, hacemos la pausa, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre un tema que es un tema de país, inevitablemente es un tema que tiene que ver con la democracia, tiene que ver con las libertades de expresión o con la libertad de expresión de los distintos sectores. Yo iba a decir una figura que es sencilla, ¿no? Pues sí, es incómodo cuando tú estás solo en tu casa, ¿verdad? Has hecho la fiesta como quieres, pagas la música que quieres, pones los mariachis que quieres y de repente pues en esa casa donde van a entrar otros operadores, tienen que convivir otros operadores, van a llegar otros invitados, pues sí, no deja de generar incomodidad para el que ha estado siempre cómodamente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, a ver, Roberto, hablemos un poco, ya hablamos del escenario, de que la Corte Suprema de Justicia tiene que mantenerse vigilante de alguna manera de que se cumpla la sentencia, de que debe de haber un debate más amplio y más profundo en la Asamblea Legislativa para escuchar a los distintas opiniones sobre este tema.
pero me queda un poco de duda en realidad cuál es el papel de dos instancias que son importantes también en este debate. Uno, ya lo mencionaban ustedes, el caso de la CIGET, pero también la Superintendencia de Competencia, ¿no? En cuyo mandato está precisamente propiciar una competencia sana, digamos, e igual con los distintos operadores. Explícame más o menos, según esta resolución de la sala, por dónde entran estas dos entidades. Bueno, eso fue parte también de las demandas que se presentaron inicialmente a la Sala de lo Constitucional, el rol de la Superintendencia de Competencia, dado que una de las visiones imperantes en la ley de 1997 y del 96, porque fueron seguiditas, fue precisamente la visión comercial, es decir, dejarle a los privados la explotación del espectro porque ellos, se decía, tenían la posibilidad económica de dinamizarlo y para el máximo aprovechamiento de un recurso natural. Eso fue el argumento en aquel tiempo. Entonces cayó en las leyes del mercado y las leyes del mercado no son tan abiertas o tan libres como a muchos les gustaría, el dejar hacer y dejar pasar y que nadie se entrometa más que las leyes del mercado, sino que es un mercado regulado, hay una regularización y esa es dada por las leyes de competencia que, por ejemplo, prohíben en todos los sectores los monopolios y los oligopolios, especialmente en el sector de telecomunicaciones, porque ya lo dicen todos los estándares internacionales y de Naciones Unidas y de la OEA, que los monopolios y los oligopolios en telecomunicaciones conspiran contra la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir esto? Un pequeño grupo de tenedores del espectro, un pequeño grupo de dueños, una argolla generada para lucrarse de los medios, atentan contra ese derecho de la colectividad, de toda la población, a tener acceso a medios de comunicación diversificados, plurales, abiertos, independientes. ¿Por qué? Porque cuando pocos son dueños de mucho, se ponen de acuerdo entre ellos para hacer, como tú decías, la fiesta y decidir qué se transmite, cuáles son las opiniones que se van y a quienes se les cierra, a quienes se les cierra el espacio. Eso es lo importante. ¿Cuáles son las voces que el público va a consumir durante los años que dure la concesión? Y eso es decidido por unos pocos que a lo mejor les interesa que la gente escuche nada más esto, ignore otras cosas que están ocurriendo. Entonces, un derecho fundamental, estar informado, se vería o se ve atentado, se ve frágil ante la decisión arbitraria de los pocos dueños del espectro. Por eso es importante que la Superintendencia de Competencia tenga facultades expresas. Hoy por hoy lo que tiene es la capacidad de monitorear el mercado, de generar estudios, recomendaciones, pero una de nuestras propuestas era que, por ejemplo, la Superintendencia de Competencia puede examinar los procesos de concesiones o de renovaciones y decir, no, acá ya hay demasiada participación de este grupo, hay que permitirle el ingreso a otros. Entonces se cierra este proceso de nuevas concesiones, se bloquea la entrada de este sujeto que ya tiene 3, 4, 5 concesiones para abrirle a quien no tiene ninguna. Entonces ese sería uno de los roles importantes de la Superintendencia de Competencia, que tendría que trabajar de la mano con la CIGET, que es el ente rector y el que lleva los procesos administrativos. Entonces nuestras propuestas iban en ese sentido. ¿Qué ha dicho la Sala de lo Constitucional? Lo mismo que te estoy diciendo, los monopolios y los oligopolios dentro del mercado de telecomunicaciones son un atentado contra la libertad de expresión. La Asamblea no estaba obligada por la sentencia, pero le dicen, te repito, no estás obligado, pero tenés la posibilidad de hacerlo, porque la Asamblea no es un cuerpo muerto que solo actúe cuando la Sala se lo va ordenando, ¿no? Tienen que tener incluso la autonomía, tienen que tener la creatividad, la motivación de hacerlo por sí mismos. Bueno, Leonel, vamos a ir cerrando la entrevista esta mañana, solo, a ver, quiero escuchar tu opinión respecto a esto. Esto pareciera que de repente se puede convertir en un análisis muy simplista, ¿no? En una situación de interés particular, como tú decías, en una situación de interés de grupo, en una situación de interés comercial. Pero por encima de todo esto está el interés colectivo, el interés más bien público, ¿no? Del hecho de que quienes accesan a los medios de comunicación, quiénes son los que están dentro del espectro, para qué sirven estas concesiones o cómo son utilizadas estas concesiones. Mira, nosotros... porque ahí puede haber mucho sesgo, es decir, si no hay una representación amplia, plural en el espectro, pues lógicamente, como utilizamos la figura, puedes dejar entrar a tu casa a quien tú quieras y no a quienes deben de estar en la casa realmente. Sí, fíjate que la UNESCO tiene una serie de indicadores interesantes. Hay un documento de UNESCO
que nosotros le recomendamos a Mario Ponce, a Carla Hernández. Dicen que lo leyeron, pero a Asder, no se mira. Que los revisen, además de todos los estándares del sistema interamericano, ¿verdad? Los estándares para una radiodifusión incluyente y los estándares para la transición a una televisión digital abierta, que son dos tratados muy importantes del sistema interamericano que deberían de leerlos. Está este documento de la UNESCO que se llama Indicadores del Desarrollo Mediático. Fíjate que en resumen lo que plantea este documento es, a ver, ¿cuál sería la fórmula de un modelo de medios democrático? Y al final, a propósito de encontrar la fórmula, porque ustedes están en un ejercicio de encontrar una fórmula. Si la tenés, me la decís porque todavía no sé el resultado. Te la puedo decir fuera de... Ya, okay. Entonces, la fórmula que establece la UNESCO es, a ver, que haya la mayor diversidad de medios de tres tipos. Medios privados, de medios públicos y de medios comunitarios. Nosotros, cuando reivindicamos los medios comunitarios y los medios públicos, en ningún momento nosotros negamos de los medios comerciales. Bueno, nosotros estamos ahora conversando con vos sobre este tema en un medio comercial, empresarial, privado, ¿verdad? Nosotros lo que reivindicamos es que estos tres tipos de medios que responden a tres visiones, en nuestra opinión, complementarias de la comunicación, deben de tener posibilidades de desarrollarse. La comunicación con una perspectiva empresarial, comercial, que tiene que ver con los medios privados, que es válida, que es legítima, que hay que promoverla, pero hay otras dos visiones, la visión de la comunicación como un servicio público, que el Estado la puede garantizar a través de sistemas de medios de comunicación públicos, como es en Inglaterra, en Alemania, ¿no? El caso de la televisión alemana, por ejemplo, que es como un ícono de medio público, y el sector de la comunicación con una visión de derecho de los grupos organizados de la sociedad a crear sus propios medios de comunicación y que tiene que ver con los medios sociales, comunitarios. Entonces, estos tres sectores, estas tres visiones, estos tres tipos de medios deben de tener posibilidades iguales de desarrollarse. Y de convivir. Exactamente, con la legislación que hemos tenido hasta hoy y que ahora estamos tratando de cambiar, solo ha sido posible para el sector privado comercial y se ha dejado de lado los otros dos. Lo que queremos es que los tres tengan posibilidades de desarrollarse, es decir, tener un modelo de medios más plural y más diverso que necesita la democracia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Roberto, también. Muchas gracias. La verdad es que este tema va a dar para más, ¿no? Viene el debate en la Asamblea, ojalá que de verdad se haga el debate como se inició y vamos a ver también qué dice la CIGET más adelante, qué dice la Superintendencia de Competencia y cuál es el papel que va desempeñando la sala, aunque ya emitió una resolución aclaratoria. Gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo. Saludos, vamos a nuestro patrocinio y regresamos con más información. Entrar otros operadores, tienen que convivir otros operadores, van a llegar otros invitados, pues sí, no deja de generar incomodidad para el que ha estado siempre cómodamente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, a ver, Roberto, hablemos un poco, ya hablamos del escenario, de que la Corte Suprema de Justicia tiene que mantenerse vigilante de alguna manera de que se cumpla la sentencia, de que debe de haber un debate más amplio y más profundo en la Asamblea Legislativa para escuchar a los distintas opiniones sobre este tema, pero me queda un poco de duda en realidad cuál es el papel de dos instancias que son importantes también en este debate. Uno, ya lo mencionaban ustedes, el caso de la CIGET, pero también la Superintendencia de Competencia, ¿no? En cuyo mandato está precisamente propiciar una competencia sana, digamos, e igual con los distintos operadores. Explícame más o menos, según esta resolución de la sala, por dónde entran estas dos entidades. Bueno, eso fue parte también de las demandas que se presentaron inicialmente a la Sala de lo Constitucional. El fiscal general de la República brindó sus primeras declaraciones referente a la participación de la querella en el proceso civil que se lleva en contra del expresidente Francisco Flores. El titular del Ministerio Público dice que no tiene ningún inconveniente con la participación de los querellantes. No debe ser mal interpretada. Mire, el fiscal, el querellante, acusadores particulares, como se llama, tienen sus derechos. Y si la figura penal, el proceso lo habilita, ¿verdad? La ley lo habilita, tienen sus derechos, ¿verdad? Hay que respetarles sus derechos, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con esas personas, en ese y en cualquier otro proceso. No tengo ningún problema con ningún querellante particular.
La vista pública en contra del expresidente Francisco Flores, programada inicialmente para el 18 de enero, ahora queda sin una fecha específica, mientras todas las partes que intervienen judicialmente, en este caso, tendrán que realizar una serie de diligencias ordenadas por el juez. Ingmar Batres nos tiene la información. El expresidente Francisco Flores se presentó nuevamente en los tribunales. Esta vez a una audiencia especial en el juzgado quinto de sentencia que se montó para determinar el mecanismo para que los 6 testigos extranjeros testifiquen sobre las operaciones bancarias que el exmandatario hizo en Costa Rica. Para que estas declaraciones muy importantes de estas personas se hagan, sea a través del mecanismo aprovechando las tecnologías, las informaciones y aprovechándonos que el país de Costa Rica está en posición de brindarnos esa colaboración, hacerlo a través de una videoconferencia. Mientras la Fiscalía y la Defensa pedía que las declaraciones se hicieran por videoconferencia, la querella solicitaba que fuera presencial, es decir, que los testigos vengan a El Salvador desde Costa Rica. En el caso de ellos, que son ciudadanos costarricenses, opera otros sistemas. Uno, o la Fiscalía los va a traer, que es una situación bastante difícil, o si no, la circunstancia de la videoconferencia, que es la proposición que hace la Fiscalía. Vemos que en este caso podría también hacer lo mismo la Fiscalía, cubrir los costos que implica traer los testigos y realizar la asistencia internacional con Costa Rica. Y no es opcional si los testigos quieren o no quieren venir. Al final de la tarde, el juez determinó que los testigos tendrán que comparecer en El Salvador. Pero, ¿cuál será el procedimiento a realizar? Nosotros tenemos una oficina, la Fiscalía General de la República tiene una oficina que está trabajando en coordinación con nosotros, que es la Oficina de Asuntos Internacionales, que tiene la comunicación con la autoridad central para hacer este tipo de comunicaciones. El pero que nosotros expusimos al tribunal es que dependemos de la respuesta de los países, de las personas en un primer lugar, y la respuesta del país que accedan a nuestra petición. El juez quinto de sentencia determinó que el reporte de operaciones sospechosas y el informe de inteligencia financiera tendrá que ser presentado a los tribunales. Esta resolución se da aun cuando la parte fiscal había dicho que esos documentos no se encontraron. La querella aplaudió la decisión, mientras que la defensa argumentó lo contrario. Realmente la Fiscalía ha dado muchas declaraciones contradictorias entre sí acerca de la existencia e inexistencia del ROS, del FinCEN. Entonces realmente me parece muy positivo que el tribunal lo haya requerido, ¿verdad? Porque nos está, digamos, dando hasta cierto punto la razón a la querella que estamos exigiendo que se presente. Sé que existen elementos dentro del expediente que le permiten, ¿cómo se llama?, establecer su existencia, pero hasta la fecha no hay ningún informe, nadie conoce el informe de FinCEN, nadie conoce físicamente lo del ROS, sino que ellos lo hacen precisamente por una serie de actividades que fueron desarrolladas en el transcurso del juicio. El juzgado quinto de sentencia aplazó la vista pública de este caso, que estaba prevista para el 18 de enero y no dio una fecha para la realización de la misma. Mientras tanto, todas las partes involucradas tendrán que hacer las diligencias ordenadas por el tribunal. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. En un comunicado, el presidente del Partido Arena, Jorge Velado, se refirió a las órdenes de detención emitidas por un juez español, Eloy Velasco, en contra de 17 militares salvadoreños. Aunque Velado se refiere al caso como un hecho repudiable y condenable desde cualquier punto de vista, considera que la etapa más trágica y dramática de nuestra historia ha sido superada y llama a ver más hacia el futuro que hacia el pasado. Cuestiona que en España se sancionó al juez Baltasar Garzón por querer revivir casos pasados de la trágica Guerra Civil Española y se pretende ahora darle vigencia, dice, a hechos ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño. Según él, esto lesiona la soberanía y pone poniendo en entredicho las relaciones internacionales del Reino de España y menospreciando el ordenamiento jurídico y al órgano judicial salvadoreño. Esa es la posición del Partido Arena respecto al tema de la orden de captura contra 17 militares acusados de participar en el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Vamos a otro tema. El alcalde de San Francisco Gotera, Cristóbal Benítez, fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de tráfico ilícito de drogas. Es la persona que tiene en pantalla. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel. Benítez fue acusado de ser el cabecilla de una red de traficantes de droga que opera en el oriente del país. Fue capturado en flagrancia en el año 2010 cuando pretendía comercializar 2 kilos de cocaína en el municipio de San Carlos,
en el departamento de Morazán. Ante esta situación, el Consejo Municipal de San Francisco Gotera será encargado de designar a la persona que asumirá el cargo del alcalde que ahora guarda prisión. Regresamos en breve. De Arena critican la decisión del diputado Johnny Raisol por no votar por la elección del nuevo fiscal general de la República, a pesar que se suponía que había un acuerdo dentro del partido. No puedo acompañar con mi voto favorable o desfavorable a un proceso poco transparente. La decisión del diputado Johnny Raisol de no votar por la elección del nuevo fiscal causó la molestia entre sus compañeros. El diputado de Arena fue el único de los 84 legisladores que se abstuvo de votar. Miembros de la fracción del partido de oposición dicen que la decisión de apoyo unánime ya se había tomado en reunión de fracción. Aseguran que Raisol tomó una mala decisión. Parte de una premisa que es total y absolutamente falsa, al decir que el proceso no fue transparente, al decir que fue irregular y al decir también que no había un informe de la subcomisión. Así es que cualquier cuestión de actitudes personales mejor hay que abordarlas con el diputado. Qué gusto. Igualmente. Buscamos al diputado para que nos explicara el motivo de su decisión. Asegura que al interior de Arena no hay división y que nada más no está de acuerdo con el proceso que se llevó para elegir al nuevo titular del Ministerio Público. Se habla de división, se habla de traición. Yo creo que si se le puede llamar algo a mi posición es un disenso, que es perfectamente mi derecho como diputado. Pero la decisión le podría crear conflictos con la dirección de su partido, por no haber respetado el acuerdo establecido, dicen los diputados. Incluso se cuestiona su interés de seguir perteneciendo a las filas del tricolor. Tú no puedes tener amarrado a nadie, ¿ah? En ninguna cosa. Nosotros somos libres. ¿Pensando en dejar el partido Arena? No, en absoluto. En absoluto. Como le digo, esto es un disenso, no es una traición. Johnny Raisol es de los diputados de Arena que cumple su primer periodo en la Asamblea Legislativa. Asegura que además mantendrá su postura a pesar del malestar de su fracción. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Bueno, hay libertad, ¿no? Y esa libertad creo que le permite votar a un diputado quiera, ¿no? Escoger el camino por el cual se quiera ir. Así que digo, es me que hay una contradicción. muy acertada la apreciación Milena de la diputada. Calderón de Escalón dice... Pero es muy acertado lo que dice, somos libres. Sí, pero entonces, ¿por qué le cuestionan? ¿Por qué le cuestionan? Porque haya votado distinto. Es una contradicción. Claro, no son autómatas los diputados. No debería de ser, digamos, motivo de escándalo que un diputado, sea del partido que sea, vote distinto a su partido. Por esa misma expresión de que... De cualquier partido. Claro. En esta ocasión lo vimos en Arena, pero si ya sucediera en el frente... Cualquier diputado del frente tiene el derecho a votar en contra de la mayoría de la fracción, si no le parece, ¿no? Ahora, ellos tienen su el criterio punto es también. que aquí no había consenso. Se dijo que había consenso y al final te das cuenta que no había consenso. Además es la opinión de él que el proceso no ha sido transparente y yo creo que se le tiene que respetar así como él debe respetar la opinión de los demás también, ¿no? Totalmente. Bueno, complicado. Sonia Cortés de Madrid es una de los 30 aspirantes a la Procuraduría General que evalúan los diputados de la Asamblea Legislativa para dirigir esa entidad del Estado a partir de este mes de enero. De Madrid es la actual autoridad en esta entidad y asegura tener los méritos suficientes para ganarse la reelección. Su periodo vence el próximo 13 de enero. Si yo no tuviese estadísticas, datos, logros, proyectos en ejecución, pues yo no tendría ninguna solvencia para pedir esta nueva oportunidad. Gracias a Dios y a un excelente equipo de trabajo, pues ahí están todos estos logros alcanzados. Bueno, ya algo hablábamos de esto y es que el grupo gestor presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la nueva ley de probidad, mientras el Partido Arena anuncia que la próxima semana también presentará otro recurso, por lo que las otras fracciones parlamentarias también reaccionaron. El grupo gestor de una nueva ley de probidad dice que no se quedará de brazos cruzados ante lo que consideran como un atropello a la lucha contra la corrupción. Y así fue. Pusieron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de probidad que sancionó de manera expresa el presidente de la República. Elimina el juicio civil que actualmente existe para que se restituyan los fondos o aquellos recursos que malhabiamente llegaron a los bolsillos de funcionarios que no hicieron bien las cosas.
El partido Arena también anunció que la próxima semana presentará un recurso en contra de esta ley, que califica como un atentado en contra de las investigaciones de exfuncionarios. Para que la Sala de lo Constitucional pueda determinar de que existe una flagrante violación al artículo 240 de la Constitución. Los partidos que participaron en la aprobación defienden a capa y espada la nueva ley. Desechan los señalamientos de estarle quitando dientes a la sección de probidad en el justo momento que se investigaba a exfuncionarios, incluyendo 3 expresidentes. Los juicios civiles son como los divorcios, no implican cárcel. Entonces nosotros hacemos la propuesta y se logra en la ley de probidad de que el procedimiento sea para transferir a lo penal. Nosotros no podemos limitar el derecho de acción de las personas o de las instituciones para solicitar la inconstitucionalidad de las leyes, porque es un derecho que pues les compete plenamente a estas instituciones. En la demanda presentada en la Corte Suprema de Justicia, el grupo gestor también solicita como medida cautelar la inaplicabilidad de la ley que sancionó el presidente cuando ésta entre en vigencia. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Bueno, nos quedamos en la Asamblea y es que durante la sesión plenaria de ayer los diputados aprobaron un decreto, y aquí creo que valdría la pena mencionar, me imagino que es transitorio, ¿verdad? Sí. Las facultades que se le están otorgando, porque se habilita al gerente del Consejo Nacional de la Judicatura para validar trámites administrativos, y con este acuerdo lo que se busca es mantener la estabilidad laboral de los empleados de la institución, ya que el CNJ no cuenta con sus titulares debido a que los legisladores aún no se ponen de acuerdo para su elección. Entonces, siendo los magistrados los encargados de realizar esos trámites, pagos y todo eso, ¿no? Y no están, entonces para mientras lo hace el gerente, debe ser una facultad temporal, no de manera permanente, hasta que se elijan, ¿no? Que no se alegre mucho. Sí, pero bueno, pero qué bueno por los empleados que van a seguir teniendo ahí sus... Pues sí, que van a seguir precisamente, bueno, desarrollando las actividades normales. Mira, en otros temas, con 46 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa crearon la plaza dentro de del presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, este es el punto. Esto permite que la actual funcionaria tenga un salario fijo y no el reconocimiento mediante dietas, tal como se tenía anteriormente. El partido de Arena votó en contra porque las reformas a la ley van a favorecer a una sola persona, dijo. La reforma planteada por el MINEC aún no llega, mas sin embargo reformarán la ley para crear una nueva plaza sin el contenido, sin las atribuciones a esa presidencia que hubiesen sido necesarias. El ministro de Obras, ¿sí? Hablemos del túnel. El túnel del que hablamos, sí, el ministro de Obras Públicas, justamente con eso íbamos, y estamos hablando de el paso multinivel que se está desarrollando, construyendo. Bueno, los trabajos ahí van muy avanzados. Veamos los detalles que nos presenta a continuación Raquel Herrera. Se habla de un 60-70% de adelanto en la construcción subterránea, y seguramente usted, como yo y como nosotros, ni nos hemos dado cuenta porque solo le pasamos por encima a veces, pero va bien avanzado por abajo. Vea a continuación. Con el 60% de avance en el proyecto de construcción del paso multinivel, Obras Públicas habló del progreso en los trabajos del túnel que conectará la avenida Jerusalén con la carretera panamericana. Se ha trabajado en el sistema de iluminación y ventilación natural, como ustedes pueden ver. Internamente va a tener, además de la iluminación natural, un sistema de iluminación artificial. Los pasos superiores fueron habilitados el 8 de diciembre y aunque el túnel lleva un 70% de construcción, la obra total se entregará hasta finales de marzo. Lo que queda pendiente es toda la parte de tuberías, de todo lo que es el sistema de drenaje. Recuerden que hemos localizado bastante tubería no identificada en diseño y eso ha llevado a una reubicación, a colocar algunos bypass y alguna tubería nueva. Obras Públicas viene desarrollando un plan para descongestionar el tráfico en la capital. En el redondel, Naciones Unidas se beneficiarán al menos 45.000 automovilistas que circulan en la zona, sumados a otros 50.000 con la construcción del túnel en el redondel Maferrer. En este proyecto ya tienen listo el plan de gestión de tráfico a implementar. Vamos a invitarles a ustedes, a eso del 15, vamos a invitarles
a la habilitación de la 87 como eje preferencial ya con su cuarto carril. En el redondel Naciones Unidas y Maferré la inversión es de al menos 34 millones de dólares. Obras Públicas también confirmó que este año iniciarán con la construcción del paso a desnivel en la zona del Rancho Navarra. Con imágenes de Alberto Cruz, un informe de Raquel Herrera. Gracias. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, presentó un balance de los proyectos que ha realizado bajo el programa Una Obra por Día. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, detalló los proyectos realizados a través del programa Una Obra por Día. Según el funcionario, se han logrado atender necesidades en comunidades y agrega que han invertido más de 9 millones de dólares. Este día llegamos a las 200 obras del programa Una Obra por Día. 200 obras en 200 días, una cada día. Aparte de los beneficios a las comunidades, expresa que se han generado puestos de trabajo. Ha beneficiado a 154.247 habitantes y ha generado 6.889 empleos directos e indirectos. Hace unos meses Nayib Bukele anunció la construcción de un mercado. Este jueves anunció además la construcción de un hospital. Estamos a punto de anunciar la construcción de un nuevo hospital nacional que va a reemplazar al Hospital Rosales. Para la organización de este nuevo sanatorio, se coordinará con el Ministerio de Salud. La alcaldía va a proporcionar el terreno y parte de la inversión, y el Ministerio de Salud, a través de un empréstito, pues va a garantizar la construcción del nuevo hospital. Pero hemos sido enfáticos con el Ministerio de Salud en decirles, cuenten con nosotros para lo que necesiten, siempre y cuando el nuevo hospital le dé una atención a la gente como la gente se merece. Para las próximas semanas se espera iniciar el proyecto de iluminación de todo San Salvador y entregar el nuevo equipo al Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Un informe de Iliana Leiva. Tres cosas vienen, mira, la iluminación de San Salvador, que me parece, eso sí, bien importante. El mercado en términos de y el prevención. hospital. El mercado, que sería un mercado, como lo dijimos, bueno, como lo con dijimos, gradas eléctricas, como lo dijo él, ¿no? con ascensor, con gradas eléctricas, parqueo, con un food court. Mira, con que tenga seguridad es espectacular eso. Y lo mejor es también este nuevo hospital, ¿verdad? Ojalá que estas cosas se materialicen finalmente, porque la gente se comienza a imaginar un hospital Rosales moderno, nuevo, y es una obra sería bueno, ¿no? Que uno no se imagina que pueda venir de la alcaldía, ¿no? Sino que tú esperarías esto, un proyecto que emane del gobierno, digamos, central o del Ministerio de Salud, pero es la alcaldía. Eso puede salir la alcaldía de Santa Tecla, que también va a ser un hospital en Santa Tecla, ¿no? Qué bueno, pero yo digo, no importa quién lo haga al final, fíjate, lo importante es que la obra se haga. Ah, no, claro está. La gente cuando va al hospital, cuando vaya a ese nuevo mercado, cuando vayas, o sea, lo que menos va a preguntar qué partido lo hizo. O quién lo hizo. Lo importante es que esté y que, como dice el alcalde, en términos de que si lo hizo la alcaldía o lo hizo el ministerio, etcétera, ¿no? Lo importante, primero, que se haga lo que se dice, y segundo, porque a veces es mejor hacer y no decir, pero si se está prometiendo, pues qué bueno. Estamos a la espera, ya todos ansiosos de ver el nuevo mercado y de ver el hospital. Vale. Y ojalá sea, como bien dice el alcalde, con la atención que merecen los usuarios, ¿no? Vamos a una pausa, sí. Sí, señor. Sí, ¿verdad? Regresamos. Ramos, hasta ¿les parece? Aquí llegamos. Ey, entonces me quedó pendiente la curiosa del agua del mar. Esa se las traigo Ah, no, ya la hablamos. Ya la hablamos. El año bisiesto, eso. Ajá. Eso lo hablamos el lunes. Lo vemos el lunes. Con eso llegamos al final. Gracias. Feliz fin de semana. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D.